Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos contentos de poder a través de este medio estar con ustedes para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Así que voy a invitarle a que juntos hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos como iglesia, Señor, a través de esta plataforma. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas, asistiéndonos, Señor, dando luz a nuestro entendimiento, Señor. Abrimos nuestro corazón para en esta hora recibir la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema, hermanos, que nos ocupa el día de hoy corresponde a la lección número 7 de nuestros expositores, que lleva como título La revolución digital. Es un tema muy importante que conozcamos. Estamos prácticamente como iglesia inmersos en este mundo digital. Y antes de que podamos considerar algunos aspectos importantes sobre este tema, quisiera leer una de nuestras bases bíblicas para esta lección, que se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Usted tenga ahí su Biblia a la mano para que también pueda junto conmigo poder estar a la par considerando la palabra de Dios. Bien, Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice la Escritura: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, hermanos, es importante que cada uno de nosotros como parte de la iglesia entendamos que el estilo de vida de las personas con el paso de los años se ha ido modificando en muchos sentidos. Uno de los objetivos que tenemos en esta lección es que usted y yo podamos conocer un poquito qué es la revolución digital, qué son las nuevas tecnologías, que comprendamos un poquito sobre este tema y que cada uno de nosotros de manera personal y como iglesia apreciemos, hermanos, los beneficios que tenemos al hacer uso de las tecnologías, pero que también por otro lado veamos los perjuicios o los puntos en contra que conlleva el uso de la tecnología. Así que bueno, entrando ya en el tema, quiero mencionarle que con el internet, con los teléfonos digitales, con la realidad virtual, el correo electrónico, entre algunas otras cosas más, la revolución digital ha abierto una nueva etapa, una nueva época, una nueva era para el hombre en general. Y por supuesto que toda esta revolución digital pues también cambia en algún sentido la vida de la iglesia. Hay quienes dicen que se ha dejado atrás la era del Homo sapiens y ahora estamos en la era del Homo digitales. Con el paso de los años pues se ha cambiado también, hermanos, el sentir, la manera de pensar, la forma de hablar, la forma de expresarse y de actuar de todas las personas. Y en ocasiones estos cambios han generado que nos apartemos de las cosas que en verdad son relevantes, que son valiosas, que son prioridad para nuestra vida, de cosas agradables, para tomar otras áreas. Y bueno, el primer punto que vamos a hablar es acerca de la terminología digital. Antes de entrar un poquito más a profundidad en relación a este tema de la revolución digital, es importante que conozcamos algunos términos. De pronto a lo mejor escuchar revolución digital pues no entendemos qué significa. Pero en esta época en la que nosotros estamos viviendo se le conoce como la sociedad de la información o del conocimiento. Creo que en este tiempo, hermanos, estamos como seres humanos
muy expuestos a muchísima información. Antes no se tenía tanta apertura, no había tanta libertad para conocer a lo mejor de muchos temas, pero ahora con la revolución digital, todos los seres humanos, desde los más pequeñitos, estamos ya con acceso a mucha información, a mucho conocimiento. Entonces, el primer término que vamos a tratar de explicar en esta hora es el término digital. Y bueno, digital tiene que ver todo lo relacionado con los dedos, de ahí el término digital. Usted ha escuchado o hemos escuchado acerca de huella digital, ¿sí? Entonces lo digital tiene que ver con todo lo relativo a los dedos. Entonces cuando usted escucha el término digital, está relacionado con aparatos que se pueden operar o que se pueden usar con los dedos. Por ejemplo, las pantallas táctiles, los teléfonos móviles, nuestros aparatos celulares, algunas televisiones ya ni siquiera se usan con el control, ya son digitales también. Las computadoras, aunque tenemos nuestras computadoras, por lo general la mayoría tienen un teclado, hay computadoras que ya ni siquiera tienen el teclado físico, sino que es a través de la pantalla que podemos hacer uso de la computadora, etcétera. Y bueno, pues las computadoras mismas también están relacionadas con este término digital. Entonces, casi todos, hermanos, casi todos los aparatos que nosotros utilizamos diariamente son digitales. Entonces, recuerden, el término digital tiene que ver con todo aquello que podemos hacer uso con nuestros dedos. El siguiente término que es importante que conozcamos es el término de revolución digital. Y bueno, así como la energía fue lo que detonó la revolución industrial en su tiempo, ahora la información es el motor o es el eje sobre el cual gira esta época de la revolución digital. Los sistemas digitales, hermano, han creado un conjunto de tecnologías que nos ayudan a nosotros a ampliar la información y a que la comunicación que nosotros tenemos con el mundo, con el exterior y con el resto de las personas, pues sea todavía mucho más amplio. Entonces, la revolución digital, hermano, en pocas palabras, nos proporciona mayores posibilidades de acceso a información y a una mayor y más amplia comunicación entre las personas. Esa es la revolución digital. El otro término que es importante que conozcamos y que probablemente no sea tan extraño para nosotros es el término Internet. Internet es un conjunto de redes de información conectadas entre sí. ¿Qué nos ofrece la Internet? Muchos servicios. Nos sirve para comunicarnos, como le estamos haciendo ahorita, estamos haciendo uso precisamente de la revolución digital, estamos haciendo uso de la Internet para poder en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo de contingencia, pues poder estar en contacto con ustedes y poder estar también teniendo nuestros tiempos de estudio bíblico. Así que estamos haciendo uso ya de la Internet. Entonces, la Internet nos ayuda a poder comunicarnos, interactuar a distancia, ¿verdad? Ahorita yo estoy aquí desde mi casa en San Nicolás, usted está en Monterrey, en Juárez, en algún otro lugar, tal vez desde su trabajo, y la Internet nos sirve para poder comunicarnos entre nosotros, aunque estemos a una distancia distinta. Quizás ahorita usted está en su trabajo, está en su casa, tal vez va manejando. Entonces la Internet nos favorece mucho en ese sentido porque nos podemos interactuar unos con otros, transmitir información, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, transmitir a través de este video la información o el tema relacionado a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Entonces la Internet nos ayuda a transmitir información, nos ayuda a difundir
herramientas, a expresar ideas, a manejar datos, a hacer llamadas telefónicas. Entonces la internet ha sido muy provechosa y actualmente es muy provechosa. Pero claro, dependiendo del uso que nosotros le demos. Un poquito más adelante vamos a ver acerca de los beneficios que tenemos al hacer uso de la internet, de los aparatos digitales, de todo este tema de las redes sociales. Entonces el otro tema también, o el otro término que es importante que conozcamos, es el término de las redes sociales. Las redes sociales son espacios virtuales en internet donde nosotros podemos compartir información personal, podemos compartir información profesional con personas a quienes conocemos, pero también con personas que nunca hemos visto antes o con quienes nunca hemos hablado. Entonces, las redes sociales nos permiten interactuar también con otras personas. Por ejemplo, ¿qué tipo de redes sociales son las más comunes o las más conocidas para nosotros? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Messenger, que incluso nosotros como iglesia pues tenemos la página de Facebook de Cristo la Roca. Nosotros usamos el Messenger de Facebook a través de un grupo en donde usted sabe, los que tienen Messenger pues están ahí en ese grupo y les enviamos información importante, anuncios, avisos relacionados a las actividades de la iglesia, alguna otra información importante. El WhatsApp, por ejemplo, es una red social que utilizamos también con los chicos de la iglesia para también darles información que pues, es relevante para ellos. Entonces, solo por mencionar algunas, incluso, bueno, quiero mencionar que también en Instagram, para los que tienen Instagram, tenemos ahí el Instagram de la iglesia, que igual es Cristo la Roca. Para que si usted no nos sigue en nuestra página de Facebook, bueno, vaya y se dé una vuelta a Facebook y nos busque así como Iglesia Cristo la Roca, nos siga, le dé me gusta a la página y usted también pueda estar enterado de información que semana tras semana subimos a nuestra página. Y pues en Instagram también, si usted tiene Instagram, puede ahí buscar en Instagram Cristo la Roca y puede comenzar a seguirnos, y ahí también a veces cotidianamente hacemos publicaciones, incluso hay predicaciones que hemos estado grabando de nuestros cultos que estamos subiendo en estas redes sociales, que pues pueden ser de mucha ayuda para nosotros de pronto cuando a veces no podemos estar en la iglesia por alguna situación. Bueno, en nuestras redes sociales usted puede seguirnos y estar al pendiente de nuestros servicios. Bien, entonces ahora que ya entendemos el término digital, el término revolución digital, el internet y las redes sociales, vamos a entrar a nuestro segundo punto de la clase, que es la interacción en las redes sociales. Nos vamos a enfocar en el uso de las redes sociales, porque es importante, hermanos, hablar acerca de este tema. Si usted tiene una red social, cualquiera de las que ya mencionamos anteriormente, usted se podrá dar cuenta que en las redes sociales se comparte información y es importante saber cómo hacer uso de esas redes sociales. Entonces, es importante que conozcamos los beneficios, por qué es provechoso hacer uso de las redes sociales, hasta qué punto es benéfico para nosotros de manera personal, hasta qué punto es benéfico para nuestros hijos, porque algunos de nosotros pues tenemos hijos quizás pequeños, adolescentes, jóvenes, un poco más adultos. Es importante saber en qué nos beneficia el uso de las redes sociales, hasta dónde debemos usarlas y en qué nos perjudica, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero los beneficios de las tecnologías digitales o los beneficios de las redes sociales. Miren, las relaciones interpersonales, así como la necesidad que las personas o nosotros como seres humanos tenemos para acceder a la información, es parte del diario, ¿sí? Es una necesidad del hombre, ¿sí? Como seres humanos necesitamos tener acceso a la información.
Un claro ejemplo es el que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Con la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Todo mundo está en redes sociales, en las páginas oficiales de salud, de salubridad, en las páginas oficiales del gobierno. Todo mundo está a diario, ¿verdad? Cada hora miles y millones de personas, podríamos decir, accesan a todas las redes sociales oficiales de los noticieros para estar al tanto, al día, al momento, al pendiente de todo lo que se está dando en el mundo entero y particularmente en nuestro país, en México y en nuestra ciudad, Monterrey, con relación a esta situación del coronavirus. Entonces todos de alguna manera necesitamos, como seres humanos, estar teniendo acceso a este tipo de información. Es parte de las necesidades del ser humano. Entonces, la tecnología, las redes sociales, el internet, hermanos, nos permiten recibir información, conocimiento, incluso entretenimiento, ¿verdad? Sin embargo, aunque las redes sociales, hermanos, nos ofrecen una comunicación inmediata, instantánea, como dije anteriormente, con personas a quienes conocemos, a otras de quienes no conocemos, aunque las redes sociales nos permiten compartir música, videos, información, fotografías, etcétera. Las empresas principalmente son quienes han sabido utilizar la tecnología o las redes sociales para darle un mayor impulso a sus empresas, a sus negocios. Entonces, es muy provechoso el uso de las redes sociales. Tenemos quizás a muchas personas a quienes conocemos del otro lado del continente, ¿sí? Y si no existiera la tecnología, si no existieran estas redes sociales de las cuales hacemos uso, difícilmente tendríamos comunicación con aquellos a quienes tenemos lejos. Ahorita mismo, las redes sociales, la tecnología, las plataformas que utilizamos como Iglesia Cristo la Roca, nos están siendo muy provechosas en este periodo de contingencia, de las cuales vamos a estar haciendo uso hasta que pues el peligro de alguna manera haya pasado. Así que son provechosas, es provechoso para el ser humano el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, sí. Podemos estar en contacto con ustedes ahora mismo, podemos incluso estar teniendo nuestro estudio bíblico, tal vez no de manera tan directa, sí a distancia, pero no nos vamos a quedar sin tener nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Entonces es provechoso. La tecnología, el uso de estas redes sociales de las que estamos teniendo uso ahora mismo, están siendo provechosas para poder compartir con ustedes información, estudios que son importantes, temas de actualidad que son importantes para nosotros. Entonces, ese es uno de los tantos beneficios que tenemos al hacer uso de las tecnologías, el que podemos compartir información, podemos interactuar con ustedes, podemos estar de cerca con ustedes a través de este medio. Pero por otro lado, yo no sé si usted ha escuchado por ahí en algún momento esta frase que dice que la tecnología o las redes sociales nos acercan con las personas que tenemos lejos, pero por otro lado nos alejan en determinado momento de las personas que tenemos más cerca de nosotros, como nuestros hijos o nuestra familia. Entonces, uno de los contras o de los perjuicios acerca del uso de las tecnologías digitales es eso. Podemos estar cerca de ustedes, a quienes ahora tenemos lejos por esta contingencia, pero a la hora de estar en casa por este periodo de al menos 15 días, 30 días, puede ser dañino, porque nos puede alejar de nuestra misma familia si no tenemos un buen uso, un control del uso de nuestras redes sociales. Otro de los contras del uso de las redes sociales es que
al compartir información no hay censura, ¿sí? La red es una red pública, aunque ahora, por ejemplo en Facebook, si usted y yo compartimos información, nosotros podemos restringir ahí en herramientas, ¿verdad? Hay una área en la configuración en donde nosotros podemos decidir quién ve la información que nosotros subimos a las redes sociales. Si la queremos que sea pública, si queremos que solo la vean nuestros amigos o si queremos que la vean también los amigos de nuestros amigos. Podemos restringir la información a ciertas personas. Entonces, hay esta apertura en las redes sociales. Nosotros podemos definir a quién compartirle la información, con quién compartimos nuestra vida privada, con quién compartimos nuestras fotos, con quién compartimos la información que vamos a subir a las redes sociales. Sin embargo, uno de los contras que tenemos al compartir información a través de las redes sociales es que podemos desinformar a la gente, ¿sí? O podemos incluso nosotros mismos ser desinformados, es decir, recibir información que no es veraz, que no es verídica, que no es real, como incluso ahorita mismo está sucediendo en relación al tema del coronavirus. Si usted entra a cualquiera de las redes sociales, usted se va a dar cuenta de que hay mucha información que es veraz, que es verdadera, pero que hay muchísima información que está circulando en todas nuestras redes sociales que no es veraz, información que no es real, que no es oportuna, que no viene de parte de las autoridades, que es información que suben otras personas, que no están documentadas, que no son expertas en el tema. Entonces, ese es uno de los contras que tenemos en el uso de las redes sociales. Podemos caer en sitios de internet que nos están proporcionando información que no es verídica, ¿sí? Que no es real, que está muy lejos de la realidad, que está muy lejos de ser lo verdadero. Entonces, ese es uno de los contras, ¿sí? Incluso en el uso de nuestros grupos de WhatsApp, por ejemplo, de pronto a veces nos llegan información que viene de muchos otros grupos de WhatsApp y que ni siquiera viene de una fuente confiable. Entonces es importante que entendamos que aunque las redes sociales o el internet o las plataformas digitales nos proporcionan muchísima información, hay que saber diferenciar entre una información que sí es útil y aquella que diríamos en otras palabras que es basura, que no nos sirve a nosotros y que debemos desechar al momento de acceder a ella. Entonces, el uso de las plataformas digitales, el uso de los sistemas digitales, de las redes sociales, pues es un arma de doble filo. La interacción que se desarrolla incluso, pues está en el anonimato. Una de las desventajas que tenemos o de los contras que tenemos del uso de las redes sociales es que podemos acceder o podemos estar interactuando con una persona que quizás del otro lado de la pantalla no sea quien dice ser. Y eso es un peligro, eso representa un peligro para nosotros como adultos, pero sobre todo para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, incluso nuestros niños. Hay niños que tienen acceso a este tipo de plataformas o de redes sociales y no deberíamos como padres darles esa libertad, porque de pronto pueden estar dialogando, estar interactuando, teniendo una conversación con una persona del otro lado del mundo que no conocen y que quizás esta persona tiene otras intenciones. Entonces, hay perfiles ficticios, corremos el riesgo, hermanos, incluso de ser estafados. En nosotros, de manera personal, nos tocó atravesar una situación de este tipo en donde estábamos interactuando con una persona a la que conocemos muy bien y que de pronto empezó a platicar con nosotros y a hacernos ahí algunas conversaciones que de pronto nos parecieron extrañas, que no son conversaciones propias de la persona de quien hago el comentario. Inmediatamente dijimos,
estos mensajes no son de esta persona. Y nos comunicamos por teléfono con la persona de quien hago el comentario y dijo, ¿sabe qué? Me hackearon mi perfil. Entonces, corremos el riesgo de ser estafados incluso si no somos precavidos, si no somos sabios, ¿verdad? Al hacer uso de las redes sociales. Hay suplantaciones de identidad, incluso a través de las redes sociales existe lo que se conoce como el ciberbullying o incluso el acoso sexual a través de las redes sociales está muy fuerte en este tiempo. Entonces, definitivamente, aunque tenemos muchos beneficios al hacer uso de las redes, también tenemos muchos riesgos, corremos muchos riesgos y nuestros hijos corren muchos riesgos si no tenemos cuidado, si no estamos al pendiente del uso que nuestros hijos también le dan a las redes sociales. ¿Qué precauciones, hermanos, debemos tener con las tecnologías, con el uso de las redes? Es importante que si usted y yo tenemos acceso a una red social, como las que ya estuvimos mencionando, pues seamos muy prudentes al compartir información. Es decir, cuando yo voy a hacer uso de una red social, ¿qué tipo de información es la que yo voy a compartir? ¿Qué imágenes son las que yo voy a subir a mis redes sociales? ¿Sí? ¿Qué tipo de imágenes son las que estoy compartiendo? Entonces tenemos que ser muy precavidos en ese sentido. Los videos que subimos, ¿qué tipo de videos subimos? O incluso, ¿qué tipo de videos nosotros vemos? Porque no solo debemos tomar precauciones acerca de lo que nosotros compartimos en las redes sociales, sino también tener precauciones con respecto a aquella información que nosotros estamos consumiendo o estamos recibiendo. Por ejemplo, nuestros hijos que tienen redes sociales. Nosotros sabemos qué tipo de páginas, a qué tipo de personas nuestros hijos siguen, qué tipo de información ellos están durante el día viendo, qué tipo de videos son los que nuestros hijos ven, qué tipo de música es la que nuestros hijos escuchan a través de las redes sociales, con qué personas interactúan diariamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, no solo, como dije ahorita, en lo que compartimos, sino también en lo que nosotros estamos viendo, observando a través de las redes sociales. Es importante también tener precaución con qué frecuencia, hermanos, hacemos uso de las redes sociales. Ahorita que estamos en este periodo de contingencia, es importante que tengamos un buen control del tiempo, ¿verdad? Nuestros hijos, con qué frecuencia es con la que ellos están accediendo a las redes sociales, qué tantas veces están durante el día publicando, platicando, recibiendo información, compartiendo ellos mismos información en las redes sociales, qué tanto tiempo pasamos nosotros como adultos y qué tanto tiempo pasan nuestras familias en las redes sociales o en el internet, qué contenido estamos viendo. Entonces es importante que seamos precavidos en ese sentido, que tengamos mucho control y mucho cuidado acerca del uso de las redes sociales. Ahora, ser precavidos también en el sentido de nuestra información personal, porque las redes sociales guardan información que para nosotros es muy personal. Incluso se hace uso, ¿verdad? Se hacen uso de nuestra información. Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando usted y yo, por ejemplo, accedemos a Google a buscar información sobre algún tema en particular, de pronto buscamos esa información, cerramos esa plataforma, vamos a nuestro Facebook y de pronto en nuestro Facebook nos aparecen anuncios, ¿sí? Por ejemplo, una ocasión estaba yo viendo información de un negocio de una óptica. Estaba yo buscando ahí información sobre unos lentes, las graduaciones, el costo, en dónde estaba la óptica. Y después en mi Messenger, en el área de Messenger, en donde tenemos nuestras conversaciones con las personas,
me aparecen anuncios de la óptica que yo había buscado en Google. Entonces, tienen información de nosotros. Entonces, también es importante que tengamos cuidado con eso, porque nuestra vida privada deja de serlo cuando hacemos uso de las redes sociales. Entonces, es por eso que es muy importante que tomemos precaución de todo lo que nosotros compartimos, pero también de todo lo que nosotros buscamos en las redes sociales. Entonces hay principios, hermano, principios cristianos, principios bíblicos, que es importante que consideremos en relación a este tema de la revolución digital o del uso de las redes sociales. La Biblia nos habla acerca de que tenemos que ser prudentes en cómo nos conducimos en el uso de las tecnologías. Si usted va conmigo al libro de el profeta Isaías capítulo número 3, versículo número 9. Si usted ahí ya lo tiene, sígame usted ahí con su vista. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando hacemos uso de las redes sociales, esto es muy transparente. Lo que publicamos habla de lo que nosotros somos. La información que nosotros compartimos, la manera en la que nosotros nos expresamos, las imágenes que nosotros compartimos, los videos que nosotros compartimos en las redes sociales, testifican de quiénes somos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy prudentes en lo que subimos. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy precavidos en las imágenes que publicamos, en las cosas que nosotros decimos, en los comentarios incluso que nosotros a veces hacemos a las publicaciones de otras personas. Tenemos que hacer uso de las redes sociales y tenemos que ser muy cuidadosos, porque las redes sociales testifican de cómo somos nosotros. A la hora de expresar nuestros pensamientos, de expresar o de compartir información personal incluso, tenemos que entender que esa información habla de cómo somos nosotros. La palabra de Dios dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Es decir, que tenemos que conducirnos de manera correcta al hacer uso de las redes sociales. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que compartimos, de lo que platicamos con las personas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de caer en descrédito, ¿sí? Al de pronto a veces hacer algún comentario a la publicación de otras personas. A veces me ha tocado ver en las redes sociales cómo entre creyentes se atacan unos a otros. Una persona en la red social quiso expresar su manera muy particular de pensar con respecto a algo y de pronto nos sale otro creyente que comenta por ahí en esa publicación en contra de lo que esa persona dice, y ya se vuelve una pelea en las redes sociales, y eso habla mal de nosotros. Así que cuando usted de pronto vea que alguien publicó y compartió alguna información y no está de acuerdo o quiere expresar su punto de vista, seamos muy sabios, seamos muy prudentes en las palabras que utilizamos, en la manera en la que publicamos, para no caer en controversia y no caer en el mal testimonio, hermanos. Así que seamos prudentes en cómo nos conducimos. Segundo, dice la Biblia que hagamos buen uso de nuestro tiempo, que redimamos nuestro tiempo. Se dice que la adicción a las redes sociales es muy similar a la sensación
que provoca el consumo de las drogas. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos con el tiempo que dedicamos diariamente, con el tiempo que invertimos a estar en las redes sociales. Esto se puede volver una adicción. No vayamos tan lejos, los que tenemos hijos pequeños, que a lo mejor pasan un tiempo considerable viendo videos en YouTube, de pronto les decimos, ya, hay que apagar la tablet o dámela, ya pasaste mucho tiempo, y se desesperan y ya los niños no saben qué hacer y los tenemos en la casa todos desesperados porque quieren estar todo el tiempo en las redes sociales. Entonces nosotros como adultos tenemos que cuidar el tiempo que invertimos en las redes sociales, pero también hay que cuidar el tiempo que nuestros hijos, vigilar el tiempo que nuestros hijos pasan en las redes sociales para que no se vuelva algo adictivo, que no seamos tan dependientes al uso de las redes sociales. Si bien es cierto, hermanos, que tenemos que aprovechar el uso de la tecnología, las oportunidades que tenemos de las redes sociales, pues también hay que saber que pasar mucho tiempo, invertirle mucho tiempo al uso de las redes sociales, pues nos puede robar la atención de aquello que en verdad es importante para nosotros, como nuestra vida devocional. Ahora que estamos en este tiempo, nosotros le invitamos a que, si bien es cierto, nos mantengamos informados a través de las redes sociales, también seamos cuidadosos con el uso de este tiempo y aprovechemos este tiempo en casa para estar con nuestra familia, tener nuestro tiempo devocional personal, invertamos un tiempo para orar por esta situación que nos aqueja. Oremos por las familias, oremos por la iglesia, oremos por México, oremos por los médicos, por las enfermeras que están en los centros de salud, en los hospitales, teniendo que atender todas las contingencias que se están dando. Entonces hagamos buen uso de nuestro tiempo y invirtámoslo en oración, en lectura de la palabra. Tenemos, cada uno de ustedes en casa tiene el plan de lectura correspondiente a este mes de marzo. Tenemos diario algunos capítulos de algunos libros de la Biblia que podemos estar leyendo. Tomemos tiempo para tener nuestro devocional diario. Tengamos tiempo para tener nuestro altar familiar. Si usted aún no ha definido el día ni la hora en que puede reunirse con los integrantes de su familia para tener su propio altar familiar en donde juntos adoren a Dios, en donde juntos busquemos el rostro del Señor, en donde juntos estudiemos la palabra, creo que este tiempo de contingencia es un muy buen momento para que usted y yo definamos nuestro día de altar familiar. Entonces, hermanos, hay que hacer buen uso del tiempo. No permitamos que las redes sociales, que el uso de la tecnología nos quite la atención de lo que realmente es importante para nosotros. Establezcamos bien nuestras prioridades. Y tercero, testifiquemos de nuestra fe con nuestras palabras. Dijimos, seamos prudentes, número 1, en el uso de las redes. Número 2, redimamos bien el tiempo. Y número 3, testifiquemos de nuestra fe con nuestras palabras. Una encuesta que se realizó demostró que el 19% de las personas que se pelea por internet rompe su amistad. Incluso se rompen las relaciones entre la familia por malos entendidos. Entonces, las redes sociales no son un buen lugar, hermano, para solucionar las diferencias y mucho menos para crear conflictos. Lo ideal, hermano, es que si usted y yo hacemos uso de una red social y de pronto nos vemos metidos, ¿verdad?, o inmersos en algún conflicto, lo más prudente es que si vemos que hay una pelea por ahí en las redes sociales, pues que hagamos un alto y nosotros salgamos de esa conversación, salgamos de esa red social para que podamos testificar de nuestra fe. Si la diferencia que tenemos es con un amigo, con una persona cercana, con algún familiar, lo más oportuno es que esa diferencia o ese malentendido que tenemos con esa persona lo hagamos cara a cara. No hagamos uso de las redes sociales, hermanos. No hagamos uso del Facebook, del WhatsApp,
del Messenger, de ninguna red social para aclarar malos entendidos con las personas. Hagámoslo de manera personal, hagámoslo de frente y siempre conduciéndonos de manera prudente y testificando de nuestra fe con nuestras palabras, con nuestras acciones. Así que, hermanos, no podemos negar que las redes sociales nos dan grandes beneficios, pero no podemos ignorar que no hacer el uso correcto o abusar del uso de estas redes y utilizar las tecnologías de mala forma pueden acarrearnos problemas. Así que andemos, dice la Biblia, sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, siendo prudentes en el uso de las redes sociales. Así que esta es nuestra clase correspondiente al día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y hagamos uso de las redes sociales, pero seamos prudentes. Dios les bendiga.